Hola, vamos a hacer un ejercicio de cinética química en el que vamos a aplicar la aproximación al estado estacionario para determinar la ecuación de velocidad de una reacción, que es la formación del fosgeno, a partir de un mecanismo que nos proponen. Aquí tenemos la reacción global, cloro más CO, para formar el CoCl2, el fosgeno. Y nos dan debajo el mecanismo de la reacción. En la primera etapa tenemos la ruptura homolítica de la molécula de cloro para dar dos átomos de cloro. La segunda etapa es la inversa a la primera, como podemos ver. Voy a dejarlo como está, pero esto se podría poner como cloro y de modo reversible se descompone en dos radicales cloro. Englobaría las dos primeras etapas. La tercera y cuarta le ocurre lo mismo. Si nos fijamos, aquí tenemos una reacción directa y aquí tenemos la inversa, de productos a reactivos. Por tanto, también se podría poner en forma de simplemente Cl más CO, equilibrio, o sea, reversibilidad, CoCl. En este caso, a las constantes de velocidad las llamaríamos pues K1 y a la inversa se acostumbra a llamar K-1, o aquí la directa K2 y la inversa K-2. Y por último, bueno, la quinta etapa ya no tendría reversibilidad. Bien, de todas maneras voy a dejar el mecanismo según está, es indiferente, no tiene mayor importancia, y vamos a llamar la constante de velocidad de la primera etapa K1, a la constante cinética de la segunda etapa K2, la tercera, por ejemplo, K3, son constantes de velocidad, K4, y esta última etapa, pues vamos a poner una constante de velocidad K5. Y esas etapas reversibles que he dibujado las voy a borrar. Bien, ¿cuál es el objetivo del problema? Pues a partir de este mecanismo que nos indica aquí, vamos a determinar cuánto vale la ecuación cinética, cuánto vale la velocidad. Vamos a llamarla, por ejemplo, V. A la velocidad de reacción se puede llamar V o a veces se llama R. Es muy frecuente llamarla R para no confundirla con el volumen, que a veces participa en algunas fórmulas de cinética. La ecuación de velocidad es una constante cinética K por concentración de diferentes especies que participan en la reacción. A veces es dependiente solo de reactivos, pero no siempre ocurre. A veces participan también los productos. Y va elevada a unos coeficientes alfa, beta, llamados órdenes de reacción. Esta podría ser una posible ecuación de velocidad para esta reacción que tenemos aquí, pero no tiene por qué ser. Si fuese una reacción elemental que no tenga mecanismo, cosa que como vemos aquí no ocurre, hay un mecanismo, en ese caso sí que la ecuación cinética tendría esta forma y los órdenes de reacción serían conocidos. El alfa es 1 y el beta es 1. Nos coincidirían los órdenes con los coeficientes. Eso es cuando la reacción va en un paso. El cloro y el CO chocan y se obtiene el producto final en esa colisión, reacción elemental. En ese caso sí tendríamos una ecuación cinética de orden 1 respecto a cloro y CO coincidente con los coeficientes. Bien, como no es el caso, pues vamos a aplicar la aproximación al estado estacionario a la determinación de esta fórmula, de esta ecuación de velocidad, de esa velocidad de reacción. Y para ello vamos a seguir los pasos que nos indica la química física para aplicar este método, la aproximación al estado estacionario. Bien, lo primero que debemos fijarnos es en la ecuación global de velocidad, en la reacción global. Y vamos a escribir la velocidad de la reacción V como variación en el tiempo de un reactivo producto de esta reacción global. Es el único momento en el que nos vamos a fijar en la reacción global. Después siempre trabajaremos sobre el mecanismo. Bien, podemos elegir cualquier reactivo producto, cloro CO o CoCl2, pero para que sea lo menos trabajoso posible, lo más simple posible, conviene fijarnos en el mecanismo y mirar a ver qué especie de la reacción global, o sea, qué reactivo o producto aparece lo mínimo posible. Si nos fijamos, por ejemplo, en el cloro, pues nos aparece en la primera reacción, nos aparece en la inversa, en la segunda, aparece después aquí también en la quinta, bueno, aparece varias veces. Si miramos el CO también aparece pues aquí en la tercera, en la cuarta, pero el CoCl2 aparece solo al final. Solo lo tenemos en la última etapa. Esto es un intermedio, CoCl, que se forma aquí, descompone en la siguiente. Aquí tenemos
solamente el COCl2. Entonces voy a escribir la velocidad como la variación del COCl2 en el tiempo. Variación de COCl2 en el tiempo. Positiva porque es un producto y se va formando. Bien, la velocidad de esta reacción global viene dada por la velocidad con la que se forma el COCl2 en el tiempo. También me serviría la velocidad con la que descompone el cloro en el tiempo o el CO en el tiempo, pero elijo este porque aparece poco en el mecanismo. Bien, ahora pasamos a buscar la etapa en la que tenemos COCl2 y escribimos con qué velocidad se va formando. Lo tenemos aquí abajo solamente. Por tanto, miramos esta reacción y nos dice que forma COCl2 a velocidad constante cinética, K5, por concentraciones de reactivos CO, Cl y Cl2, elevadas a 1. ¿Por qué? Porque los coeficientes estequiométricos son 1 y 1 y esta reacción que tenemos aquí es elemental. Es una reacción que va en un solo paso y por tanto la velocidad de la misma es su constante cinética multiplicada por las concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes que coinciden con los órdenes. Todas las reacciones de un mecanismo deben ser elementales, todas van en un paso. Si no fuera así, el mecanismo estaría mal especificado, debería cada reacción compleja separarse en las elementales que lo constituyen. Por convenio, las reacciones de un mecanismo, lógicamente, son todas ellas elementales, las etapas de un mecanismo. Bien, pues esto es la velocidad de nuestra reacción. Por desgracia, aún no terminamos con el ejercicio porque nos encontramos aquí ante un intermedio. Esta especie que tenemos aquí no es ni reactivo ni producto, lo podemos contrastar en la reacción global, vemos que no aparece. Por tanto, estamos ante un intermedio de reacción que se forma en una etapa y se descompone en la cuarta y en la quinta. Ese intermedio debe ser eliminado. ¿Y cómo lo eliminamos? Pues la aproximación al estado estacionario nos dice que la variación en el tiempo de los intermedios es 0. ¿Qué significa? El intermedio es muy reactivo, es una especie inestable, según se forma descompone y su concentración en el medio es constante, cambia muy poco en el tiempo, por tanto la variación de esa concentración en el tiempo es nula. Si tenemos una constante y la derivamos, la derivada es 0. Bien, bajo esta aproximación vamos calculando cuánto vale la variación en el tiempo del COCl2 y lo tenemos por primera vez en la ecuación 3. Se forma ¿a qué velocidad? Como es una reacción elemental, velocidad K3 por concentración de reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos, cloro y CO elevado a 1 y a 1. La siguiente etapa, la 4, lo descompone, como podemos ver, a qué velocidad constante cinética y cómo lo descompone pongo un menos. Cuando se forma, positiva la velocidad, cuando descompone, negativa. Caso 4 por concentración de COCl, que es el reactivo que hay. Y la última etapa también lo descompone a velocidad menos K5 por concentración de los reactivos que son de nuevo COCl y por cloro molecular. Bien, ahí tenemos la variación en el tiempo del COCl. Y ahora pasamos, nos encontramos con un pequeño problema. Ahora lo que deberíamos hacer es despejar de esta ecuación, de aquí y de aquí, el COCl, para sustituirlo aquí arriba. Así eliminamos el intermedio. Pero si lo hacemos, nos encontramos con que nos va a quedar en función de este cloro. Y ese cloro tampoco es un reactivo o producto como podemos ver. Es de nuevo un intermedio de reacción, que se forma en una etapa y descompone en la siguiente. Por tanto, ese intermedio debemos aplicarle a él de nuevo la aproximación al estado estacionario. La variación del cloro atómico en el tiempo, como es intermedio, es 0 de nuevo. Y volvemos al mecanismo y miramos a ver con qué velocidad se va formando y descomponiendo ese cloro atómico. La primera etapa lo descompone, por tanto signo menos. Velocidad a la que lo descompone, caso 1, por concentración del reactivo que es el cloro molecular. Pero aquí hay un pequeño problema. Cuando hallamos la variación en el tiempo de una especie y en la reacción esa especie aparece con un coeficiente diferente de 1, debemos poner ese coeficiente delante multiplicando, es decir, se debe colocar ahí un 2, menos 2 veces caso 1 por cloro. Debe cumplirse que la especie que lleve el coeficiente diferente de 1 sea de la que hallamos la variación. En ese caso, siempre esa velocidad de formación de esa especie debe multiplicarse por el coeficiente que tengamos aquí. Lo mismo nos va a pasar aquí en la siguiente etapa, en la que descompone el cloro atómico a una velocidad que es K2 por concentración del reactivo que es cloro elevado al cuadrado.
Ojo, porque este 2 afecta al reactivo, es una reacción elemental, los coeficientes y los órdenes nos coinciden. Pero además el 2 va delante de la especie de la que hallamos la variación, por tanto lo hay que colocar también ahí delante. La tercera etapa también tiene descomposición del cloro, menos K3 por cloro y por CO. La siguiente etapa lo forma, por tanto, más K4, más K4 por los reactivos que son COCl. Y la última etapa lo forma también, por tanto, más K5, más K5 por los reactivos que son COCl y cloro molecular. Bien, ahora deberíamos despejar de esta ecuación el cloro atómico, de aquí y de aquí, y sustituirlo aquí arriba. Eso nos dejaría la ecuación de arriba en función del intermedio COCl, el cual despejaríamos sustituyéndolo aquí. Y eso nos dejaría una ecuación de velocidad sin intermedios. Ya sería la ecuación de velocidad final. Lo que pasa que, claro, menudo trabajo que tenemos por delante, ¿no? Además aquí el cloro va al cuadrado, aquí va elevado a 1, es en realidad una ecuación de segundo grado, esto es imposible, ¿no? Si comparamos ambas ecuaciones, vemos que esta suma de términos que aparecen aquí está igualada a 0. Y si nos fijamos, esa suma precisamente aparece aquí. Es esta suma que subrayo, la misma salvo por el signo. Aquí K3 por cloro CO está positivo y abajo está negativo. Menos K4 COCl y aquí está positivo y aquí está negativo y aquí positivo el K5 COCl Cl2. Pero, como está igualado a 0, no hay problema en cambiar el signo a toda la ecuación. Si le cambiamos el signo, la igualdad se sigue conservando, es multiplicar por menos 1 del lado izquierdo y del lado derecho. Por tanto, esto es 0, tanto si tiene el signo que aparece aquí, como si tiene signo o cambiado todos los términos, que es lo que tengo abajo. Es decir, todo esto es 0 por la ecuación de arriba, y por tanto lo podemos tachar, y ahora la cosa ya mejora muchísimo, porque lo que me queda aquí ya es una ecuación muy sencilla de la que despejar el cloro. Despejo este cloro, paso este término hacia este lado, pasa positivo y despejo el cloro atómico. El cloro atómico es, el 2 se va con el 2. Tengo un fallo. Ya lo primero que escribí aquí ya me equivoqué, seguro que te diste cuenta. En el primer término, el cloro atómico se forma, no descompone. Se está formando aquí, se forma velocidad K1 por Cl. Este signo menos sobra, es un más. Pasamos este término negativo hacia la izquierda, pasa positivo, los dos se van y me queda K1 arriba. El K2 va abajo, ¿verdad? Al despejar el cloro atómico. Y va elevado a un medio, bueno, raíz cuadrada, porque despejo el cloro, está al cuadrado, hago la raíz cuadrada. Y después me queda también este cloro, el cloro molecular, me queda también arriba, elevado también a un medio. Bueno, pues ahí despejamos uno de los intermedios y ahora lo sustituimos aquí. Llevamos este cloro, lo vamos a sustituir ahí. Y vamos a despejar el COCl que tengo aquí y aquí para después todo ello sustituirlo aquí arriba. Bueno, entonces, para no tardar mucho, voy a despejar ya el COCl. Lo voy a despejar de esta ecuación. Vamos a pasar este término hacia este lado y este también lo voy a pasar hacia ese mismo lado y van a pasar positivos, y como tienen el COCl le saco factor común y lo que está multiplicándolo va abajo, dividiendo, es decir, saco factor común y me queda abajo una K4, esta K4 me queda abajo dividiendo, más K5 por cloro, más K5 por concentración de cloro. Eso queda abajo. Pasamos estos términos hacia la izquierda y pasan positivos. Saco factor común al COCl y lo despejo. Lo que está multiplicando al COCl queda abajo dividiendo. Y este término me queda arriba, K3 por cloro por CO. K3 por cloro. Pues el cloro hay que cambiarlo por esto. Este cloro lo reemplazo por esto. O sea que en vez de cloro pongo K1 partido de K2 elevado a un medio por cloro a la 1/2 y que no se nos olvide este CO y por CO. Y de esa forma despejamos de esta ecuación de arriba el COCl.
y reemplazamos este cloro por esta ecuación que procede de la primera aproximación al estado estacionario, de la variación, perdón, de la segunda aproximación, de la variación de Cl en el tiempo igual a 0. Bueno, y por fin me queda solamente un último paso. Este COCl lo vamos a llevar aquí arriba. Lo vamos a sustituir aquí y nos va a quedar K5. Esta K5. Ahora copio el intermedio, que es todo este rollo. Bueno, voy a poner aquí K3. Vamos a poner aquí delante K3. Vamos a poner K1 partido de K2 a la 1 medio. Bueno, todo eso adelante. Y ahora voy a poner una fracción. Abajo me queda K4 más K5 por cloro. Y arriba nos queda cloro a la 1 medio por CO. Pero no debemos olvidarnos de este cloro. Estamos sustituyendo aquí este cloro por el cloro a la 1 medio, queda cloro a la 3 medios. Cloro a la 3 medios por CO. Bueno, no sé si lo he hecho bien. Si ves que hay algo equivocado, me dejáis ahí comentarios. Vale, pues bueno, todo esto se podría agrupar si queremos en una constante, una K, pero lo vamos a dejar así. Esta es la ecuación cinética para esa reacción, para este mecanismo. Si el mecanismo es correcto, experimentalmente se debería observar la coincidencia de la velocidad de la reacción con lo que tenemos aquí. Dice en el apartado B, supóngase que las reacciones 1 y 4 son mucho más rápidas que la 5. Es decir, que la 5 es lenta. ¿Qué significa que la 5 sea lenta? Pues que la K sub 5, esta constante, es pequeña. Es una constante pequeña. Entonces, si vamos aquí a la ecuación de velocidad, si tenemos una K sub 5 pequeña y la concentración de cloro no es muy elevada, podríamos despreciar ese término. Y por tanto ya la ecuación de velocidad nos quedaría, esta K sub 4 la podríamos agrupar aquí con las demás constantes y decir que la ecuación cinética es una constante K por concentración de cloro a la 3 medios y por concentración de CO. Es una reacción de orden 3 medios respecto al cloro y de orden 1 respecto al CO. Esto es una simplificación que hacemos considerando que la reacción 5 es lenta y por tanto la constante K sub 5 es mucho más pequeña que la constante K sub 4. Si K sub 5, que muchas veces esa diferencia de valor en las constantes es de órdenes de magnitud, pues en la suma, la K sub 5 por Cl2 no sumará apenas nada a la K sub 4 y por eso la desprecio. Siempre en las sumas, nunca en los productos. En las sumas, cuando aquí, porque la K sub 5 sea pequeña, no la despreciamos, lógicamente, porque está multiplicando, pero cuando suma con otro término, si es pequeño, sí lo podemos despreciar y la ecuación pues queda simplificada. Se habla de cinéticas de pseudoorden, pues en este caso 3 medios más 1, 5 medios. Pseudoorden cuando, las simplificas bajo unas determinadas condiciones, como las que nos especifica aquí el apartado B. Bueno, pues eso sería todo. Así, la química física permite contrastar si un mecanismo, que los mecanismos son inventados con un cierto criterio, pero no se pueden seguir las reacciones químicas con ningún microscopio ni cosas de ese tipo, es decir, así que no sabemos cómo funcionan realmente, hay que proponer mecanismos, pero esos mecanismos deben cumplir requisitos. Uno de ellos es que la ecuación cinética, es decir, la velocidad que un mecanismo propone, siguiendo el método que he indicado, coincida con la velocidad experimental. Cuando eso tiene lugar, es un dato a favor del mecanismo. A lo mejor hay otros datos experimentales que el mecanismo no puede explicar y entonces se va a la basura, pero si cumple este, ya es un ya es un dato a su favor. Por tanto, los mecanismos se inventan y después se contrasta con el experimento a ver si ese mecanismo cumple los datos experimentales. Si no los cumple, pues no sirve y hay que inventarse otro.